Bien, continuando con el tema de vectores fuerza, lo siguiente es la suma de un sistema de fuerzas coplanares, es decir, que están en el mismo plano. Cuando una fuerza se descompone en dos componentes a lo largo del eje X y Y, dichas componentes suelen denominarse componentes rectangulares. Para el trabajo analítico podemos representar estos componentes en una de dos formas, mediante notación escalar o por notación vectorial cartesiana. En cuestión a notación escalar, en primer lugar, si se tiene un vector f en un eje coordenado x y y, este vector f se puede descomponer en sus componentes rectangulares, fx y fy. Para eso se utiliza la función seno y coseno. Con el coseno se obtiene fx y con el seno se obtiene fy. Por lo tanto, fx sería igual al vector f por el coseno de teta y fy sería igual a f por el seno de teta. Esto es con respecto cuando se tiene un ángulo de inclinación, pero también se puede tener un triángulo dependiente con un lado A, B y C para este mismo vector f, y para descomponer en sus componentes rectangulares fx y fy, en este caso se utiliza semejanza de triángulos, ¿no? Ya que tengo este triángulo que es pequeño con respecto a este otro triángulo que es más grande. Aquí tendría fx y por la regla del triángulo aquí tendría fy. Ahora bien, entonces fx sobre a sería igual a f sobre c. Despejando fx tendría fa que multiplica a sobre c. Nótese aquí que siempre cuando estoy sacando fx, cuando va a multiplicar a este factor, a que es paralelo al eje x, está en el numerador. Cuando es en el otro caso, cuando es fy, b va a estar en el numerador y siempre c va a estar en el denominador. Haciendo también semejanza de triángulos, con fy sería fy, que sería esta parte vertical de acá, fy es a b, como f, todo este f es a este c. Bien, con eso se despeja fy y quedaría f multiplicado por b sobre c, como se había dicho anteriormente. ¿Qué pasa con la notación vectorial cartesiana? En este caso, el eje x sería el eje de las y el eje y el eje de las j. Para encontrar cuáles serían las componentes de este vector, las componentes rectangulares de este vector con notación vectorial, sería f sería igual a fxy más fyj. Fx en el eje de la y más fy en el eje j. Cuando se desea sumar sistema de fuerzas coplanares, por ejemplo tengo 3, en este caso F1, F2 y F3 en un eje coordenado X y Y, lo primero que hay que hacer, bueno, es descomponer o determinar cuáles son los componentes rectangulares de cada una de las fuerzas. En este caso F1 sería igual a F1x, que sería esto, por I, más F1y por I. En el caso de F2 sería F2x, que en este caso sería negativo, más F2y, que sería hasta acá. ¿Qué pasa con el caso del vector F3? En este caso sería F3x más F3y, que en este caso sería negativo, ¿no? J. Una vez que se tiene esto, lo que hay que hacer para encontrar la fuerza resultante de todo este componente de F1, F2 y F3, hay que sumar todas las fuerzas F1, F2 y F3 para encontrar la fuerza resultante. Recuérdese que anteriormente, para encontrar
mediante el sistema escalar, lo que se hacía era utilizar la ley del paralelogramo, la regla del triángulo, para primero sumar F1 más F2 y luego el resultante de F1 y F2 se lo sumaba a F3. Bien, ahora reemplazando F1, todos F1, F2 y F3 en esta resultante quedaría F1xy más F1yj, etc. Ahí se tienen todos los tres componentes. Ahora bien, se agrupa como factor común todos los que tienen y y todos los que tienen j. Si tuviera z también lo agruparía de esa manera. Como resultado queda que se tiene que F1x más F2y más F2x más F3x y más F1y más F2y más F3y. En este caso, como se puede ver, todos F1x, F2x y F3x están en x. Y el otro F1y, F2y y F3y están en y. Entonces esto se podría decir que son la sumatoria de los componentes en x y esto la sumatoria de los componentes en y. Entonces tendría una fuerza resultante en x y más fuerza resultante en y, j. Con la resultante escalar para estos mismos tres vectores, lo que primero que hay que hacer es descomponerse en sus componentes rectangulares. Entonces, en este caso, frx sería igual a f1x más f2x más f3x. Y fry sería f1y más f2y más f3y, que son las componentes, en este caso, componentes verticales de todos estos tres vectores, y esto sería frx, los componentes horizontales de todos estos tres vectores. Bien, entonces frx, bueno, es sumatoria de fuerzas en x, y fry sería igual a la sumatoria de fuerzas en y. Ahí no termina todo. No termina todo porque, bueno, lo que hay que hacer es terminar con, una vez que ya tengo la sumatoria de fuerzas en x y sumatoria de fuerzas en y, tengo que obtener la fuerza resultante. Y esta fuerza resultante no es más que, para encontrar este Fr, lo que hago es aplicar Pitágoras, que relaciona Frx al cuadrado más Fry al cuadrado y todo eso raíz cuadrada. Con eso puedo tener el módulo de este Fr. Tengo el sentido que me da la ubicación de los dos o los signos, en este caso, de las fuerzas resultantes en x y en y, pero falta la magnitud teta. Y esta magnitud teta se puede sacar tangente de FRY y FR, esta tangente de este ángulo teta sería igual a FRY sobre FRX, despejando la teta quedaría tangente a la menos 1 de FRY sobre FRX. Y con eso se obtendría la fuerza resultante de estas tres fuerzas de F1, F2 y F3, no solo el módulo, sino también su ángulo, su dirección. Como ejercicio, para determinar los componentes x y y de F1 y F2 que actúan sobre la barra, estos son componentes rectangulares, ya que están sobre el eje x y el eje y de una fuerza 1 de 200 grados con un ángulo de 30 grados y F2 de 260 newtons con un triángulo de pendiente. Lo primero que se hace es hacer un diagrama de cuerpo libre, despejando o dejando solo lo que se usa para el cálculo. Y lo primero, se va a determinar el componente rectangular de F1.
En este caso lo que se hace es, estos son los componentes F2Y y F2X. F2X va a ser positivo y F2Y va a ser negativo. Recordando de que hay que hacer, si aquí se tiene un triángulo de pendiente, lo que hay que hacer es utilizar este triángulo para multiplicar o obtener los componentes rectangulares de F2. También lo que se puede hacer, ya que se tiene aquí el triángulo dependiente, lo que se puede hacer es primero determinar el ángulo que hay, ya sea este ángulo o este otro ángulo, ya que tengo este triángulo dependiente, y con eso calcular cómo se calculó para F1, de la misma manera utilizando el ángulo. Pero dado que se tiene un triángulo dependiente, para esto lo que se hace es calcularlo con semejanza de triángulos. Y se tiene, para connotación escalar, con F2X sería F2 que multiplica a 12 dividido para 13, que es la hipotenusa. Este es F2X, este F2X ya que está en el eje X, el 12 también está en el eje X. Al reemplazar el F2 sería 260 multiplicado por 12 sobre 13 y como resultado se obtiene F2X igual a 240 newtons. Para sacar F2Y se utiliza el mismo, ya que el mismo principio, pero en este caso lo que se utiliza es utilizar 5 dividido para 13 y se tiene menos F2 por 5 treceavos. ¿Por qué es negativo? Porque está hacia abajo. Y este se lo reemplaza al F2, que son 260, y como resultado se obtiene un F2Y de menos 100 newtons. Con esto se tendrían los componentes escalares. Ahora, si yo quiero representar el vector F2 en su notación vectorial, lo que se hace es unir estos dos componentes rectangulares y sería similar al anterior. F2 es igual a F2XY más F2YJ y como resultado se tiene que es F1 igual a 240Y menos 100J newtons. Como otro ejercicio, en primer lugar lo que se tiene son dos fuerzas. Lo que pide es que esta armella, o como conocimiento general, esta armella está sometida a dos fuerzas, la fuerza F1 y la fuerza F2. Determine la magnitud y dirección de la fuerza resultante. Si recuerdan anteriormente, si yo tenía una fuerza 1 y que tenía una fuerza 2, si lo hago por el método, la ley del paralelogramo, aquí voy a tener mi fuerza resultante. ¿Sí? Si lo quiero hacer gráficamente, podría yo determinar el módulo que tiene aquí y luego medir este ángulo entre el eje X y esta fuerza resultante. Pero aquí lo que primero que hay que hacer, si recuerdan en la parte de cómo determinar la fuerza resultante de varias fuerzas, lo que primero que hay que hacer, bien, ahora lo que hay que hacer primero, en primer lugar, se hace un diagrama de cuerpo libre, solo dejando lo que interesa hacer, y lo que primero que hay que hacer es descomponer las fuerzas F1 y F2, o las fuerzas que estén ahí. Entonces, ¿cuál sería la primera? Bueno, la F1, que habría que descomponer en su componente X, F1X, y su componente Y, F1Y, los dos positivos. Y F2X, uno sería negativo, y el F2Y, que sería positivo. Bien, en primer lugar, para el cálculo de esto, como tengo un ángulo de 30 grados, voy a utilizar las funciones de seno y coseno. Para notación escalar, F1X sería igual a F1 coseno de 30 grados. Reemplazando F1 por 600 newtons, quedaría F1X 519,62 newtons. Y para la componente en Y, F1Y sería igual a F1 seno de 30, reemplazando F1 600 newtons por el seno de 30 grados, que haría como resultado 300 newtons. Bien, para el cálculo de F2Y y F2X,
También se hace un procedimiento similar al anterior, considerando que tengo el ángulo, y quedaría F2X menos, porque estará hacia la izquierda del eje, reemplazando F2 se tendría menos 400 newtons coseno de 45 grados, y como resultado se tendría menos 282,84 newtons. F2Y se calcula de la misma manera, pero ya no con coseno, sino con seno. Reemplazando el F2 por 400 newtons, quedaría como resultado 282,84 newtons, dado que el coseno y el seno de 45 grados es el mismo. Ahora bien, lo que se tiene es, ya se ha descompuesto el F1, el F1 y el F2 en sus dos componentes, F1X y F1Y, y el F2X y el F2Y. Como tengo todas estas fuerzas, se recuerda anteriormente lo que hay que es que sumar los componentes todos en X y todos los componentes en Y, sumar algebraicamente. Entonces, para Fx se debería sumar toda la sumatoria de fuerzas en X, que sería F1X menos F2X. Y se tiene. Sería 519 menos 519,62 newtons menos 282,84 newtons, que quedaría 236,78 newtons. Para hacer la sumatoria de fuerzas en Y, también se haría de la misma manera, y en este caso se tendría F1Y más F2Y sería igual a 300 newtons más 282,84, quedaría 582,84. Bien, el ejercicio no ha terminado ahí, ya que solo se tiene la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Lo que hay que determinar es, dado que esta sumatoria de fuerzas en X y fuerzas en Y solo son parciales, con estas sirven para obtener la fuerza resultante. Y esta fuerza resultante se utiliza Pitágoras, dado que la sumatoria de fuerzas en Y puede moverse a este lado de acá por la regla de triángulo, y con eso se puede calcular de este triángulo su hipotenusa, que sería Fr. Y se tiene por Fr igual a la raíz cuadrada del cuadrado de sus catetos, y como resultado se tiene que el Fr es igual a 629,10 newtons. Hasta ahí solo se tiene la magnitud del vector Fr, o de la fuerza resultante de esta suma de dos fuerzas, de estas dos fuerzas que están siendo aplicadas sobre la armella. Ahora lo que se necesita es determinar el ángulo que hay, o la dirección de este vector. Y eso se lo hace mediante la tangente. La tangente de ese ángulo θ sería igual a la fuerza resultante en Y dividido por la fuerza resultante en X. Y despejando θ se obtiene que ese ángulo sería de 67,89 grados. Hasta ahí terminaría el ejercicio con notación escalar, con un módulo, una fuerza resultante de 629,10 newtons y un ángulo con respecto al eje X de 67,89 grados. En notación vectorial, para determinar cuánto es el vector resultante o cuál es el vector resultante en notación vectorial, lo que se hace es determinar en primer lugar los componentes horizontales y verticales en el eje Y y en el eje J para cada una de las fuerzas. En este caso sería 600 coseno de 30 grados Y más 600 seno de 30 grados J newtons, y F2 sería igual a F2X Y más F2YJ, que sería menos 400 coseno de 45 grados Y más 400 seno de 45 grados J. Nótese que es menos 400, es similar al ejercicio anterior, dado que está en el eje hacia la izquierda de donde está el eje Y. Y con eso, para obtener, y como resultado
la suma de F1 y F2 en notación vectorial, se suma lo que se obtuvo anteriormente y con eso se agrupa todos como especie de factor común, los que tienen I, los que tienen J, y como resultado se tendría que es 236,78 I más 582,84 J newtons. Recuerden que estos valores eran los valores de la suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y de la notación escalar. Con eso termina el ejercicio. No es necesario terminar el ángulo, dado que ya se tiene la representación, ya se utiliza directamente la notación vectorial. Para calcular, como otro ejercicio, para calcular la fuerza resultante de esta barra que está sometida a tres fuerzas: la fuerza 1 de 400 newtons, la fuerza 2 de 250 con ángulo de 45 grados con respecto al eje y un F3 de 200 newtons que tiene un triángulo de pendiente de 3, 4, 5. Lo primero que se hace es limpiar todo lo que no se necesita y se deja solo lo que serviría para calcular la fuerza resultante. Bien, una vez que se tiene ya todas las fuerzas, fuerza 1 y fuerza 2 y fuerza 3 con sus respectivos ángulos o pendiente o triángulo de pendiente, lo que se hace es primero determinar o descomponer las fuerzas F1 y F2 o determinar sus componentes rectangulares. Para en el caso de F1, aquí se tiene F1 en el eje X sería que F1X sería menos 400 newtons. En este caso, ¿por qué sería igual a 400? Porque no tiene componente en Y, dado que no se mueve en el eje Y, solo se mueve en el eje X. Así que F1Y sería igual a 0. Para descomponer F2 se lo calcula a sí mismo, como lo hemos calculado en los ejercicios anteriores, utilizando este ángulo de 45 grados, y quedaría que F2X sería igual a 176,78 newtons y F2Y sería igual a 176,78 newtons. Los dos son positivos. Bien, y para determinar F3, los componentes de F3, F3X y F3Y, se utiliza el triángulo de pendiente. F3X sería 160 newtons positivo y F3Y sería negativo, ya que está a la izquierda del eje Y, quedaría como resultado menos 120 newtons. Una vez que se tiene se han descompuesto todas las fuerzas o se ha obtenido los componentes rectangulares, lo que se hace es hacer la sumatoria de fuerzas en X y hacer la sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en X da como resultado menos 383,22 newtons, negativo, ojo aquí con que es negativo. Si es negativo, eso va a significar que va a estar hacia la izquierda, con dirección hacia la izquierda. Y sumatoria de fuerzas en Y, que sería igual a 296,78, y eso va a ser positivo. Ahí F1Y está 0, dado que no tiene, el F1 no tiene ninguna componente en Y. Bien, ahora lo que se tiene es la sumatoria de fuerzas en X, y como anteriormente se decía que esto iba a ser negativo y este positivo, dado el ejercicio anterior se tenía que esto era positivo. Ahora lo que se tiene que calcular es la fuerza resultante mediante el teorema de Pitágoras. Esto quedaría una fuerza resultante de 484,70 newtons, y adicional a ese, ya que solo se tiene el módulo, hay que calcular el ángulo, y este ángulo se calcula con la tangente. Esta tangente es igual a
37.76 grados, considerando desde el eje X negativo. Si se pide el ángulo desde el eje X positivo, lo que hay que hacer es 180 menos 37.76 grados. Entonces sería este ángulo desde aquí hasta acá. Con eso sería la dirección con respecto al eje X positivo. Bien, para la notación vectoral se utiliza el procedimiento anterior muy similar. Primero lo que hay que calcular es transformar el F1, F2 y F3 a vectores, a su notación vectorial. Y en el primer caso sería menos 400i más 0j newtons. En el segundo caso sería 250 seno de 45i más 250 coseno de 45j. Y en el tercero sería menos 200, como utilizando el triángulo dependiente, 4 quintos i más 200, 3 quintos j. Con esto lo que hay que hacer es sumarlos, F1, F2 más F3, agrupar todos los que tienen i y agrupar todos los que tienen j, sumarlos y obtener como resultado cuál va a ser la fuerza resultante de esta suma de estas fuerzas aplicadas sobre esta barra en el punto O. Ahí se tiene la sumatoria de fuerzas y como fuerza resultante quedaría algo similar a la anterior, ¿no? Lo único que es igual a sumatoria de fuerzas en X igual, o sumatoria de fuerzas en Y. Como práctica, se propone determinar la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre el pasador, así como su dirección medida en sentido de las manecillas del reloj del eje X positivo. Es decir, si aquí de todas estas fuerzas, posiblemente la fuerza resultante podría estar en este sentido y habría que calcular en sentido de las manecillas del reloj, o sea, sería este ángulo de aquí.